Doctor Cabrera, el día de hoy hemos visto unas declaraciones de Pedro Castillo en torno a la prensa, ¿no? Que son un chiste. ¿Usted cree que realmente los que realizamos una labor periodística, los que tenemos formación periodística, los que somos comunicadores, vamos a contar chistes a la calle, o sea, vamos a ver, a perseguir, porque no tenemos nada que hacer? No, obviamente la respuesta es un rotundo no. Tenemos que ser bastante enfáticos en el hecho de que los medios de comunicación siempre van a resultar ser un espacio en el que se va a poder evidenciar cuáles son los problemas más relevantes que tenemos en la sociedad. Tanto la visibilización como también la invisibilización de los problemas sociales se logra a través de un correcto uso de los medios de comunicación que tenemos en el país, y por lo tanto el rol de los comunicadores sociales, de los periodistas, es trascendental para fortalecer no solamente la democracia, sino también alinear la agenda pública a una agenda de gobierno que sea coherente con las necesidades de la población para el fortalecimiento del Estado. Entonces, me parece que los comentarios tan desafortunados del actual presidente generan una serie de incomodidades, pero también revelan el poco conocimiento que tiene acerca de los manejos en cuanto a la sociedad civil, en cuanto a la libertad de comunicación, de prensa y de información, que son pilares de una democracia sólida. ¿Nos escucha? Sí. Es el internet, me parece. Sí, muy bien. Claro, es desatinada, se ha pedido disculpas el primer mandatario, pero de todas maneras, ya lo dicho, causó mortificación. Hemos tenido en este corto tiempo del de este año, del año pasado, o en todo caso, en estos meses del gobierno de Pedro Castillo, continuos temas que vienen a tener una fricción entre lo que es el Poder Ejecutivo o la representación misma del Poder Ejecutivo o del gobierno de Pedro Castillo con la prensa. ¿Cuáles son los límites constitucionales de la libertad de prensa, doctor? Es una pregunta muy interesante que sobre todo a nosotros nos permite desarrollar un concepto inicial que implica directamente la información, ¿no? Y la información no es otra cosa que los datos que uno logra obtener en base a hechos, en base a sucesos que son de relevancia para la sociedad. Todo aquello que resulte ser relevante para el fortalecimiento de la sociedad, en aras de la transparencia, en aras del control de la administración pública, en aras de un fortalecimiento ético del contexto gubernamental, pues va a permitir que nosotros realmente concretemos esos fines u objetivos que tiene el Estado dentro del marco público. Y siendo así, no toda información o no todo hecho o suceso, mejor dicho, resulta ser directamente motivo de exposición. Hay que ser consecuentes con ello. Por lo tanto, todo aquello que permita mayor transparencia, todo aquello que permita fortalecer la institucionalidad democrática, todo aquello que permita generar de que el ciudadano a pie pueda contar con información relevante para que ésta le permita tomar decisiones de naturaleza política, jurídica a veces, social, etcétera, pues va a ser directamente respetado por la Constitución, porque la información es un poder que se le da al ciudadano. Y es allí donde cumplen un rol tan trascendental los medios de comunicación. Claro, qué importante es respetar justamente lo que viene a ser la libertad de expresión, la libertad de opinión, y que no debería darse en un gobierno que se dice ser democrático, ¿no? Con apertura. Eso, en fin, lo dejamos nosotros al criterio del público. Doctor, queremos preguntarle también acerca de estas nuevas medidas que, según dice el ministro de Salud, no es una medida populista acerca del tema de los aforos. Por otra parte, hemos tenido a Hernando Ceballos, que habla sobre el aforo al 100%, deberíamos de esperar, dice, ¿no? Porque todavía no culmina la pandemia. ¿Cuál sería el punto medio en lo que viene a ser
los derechos o las libertades para seguir utilizando las mascarillas, por un lado, y por otro lado, para aperturar el tema de los aforos en los establecimientos? Bueno, es preciso comentar de que en varios países europeos, sobre todo, se ha reducido sustancialmente y se ha flexibilizado sustancialmente las medidas sanitarias, ¿no? Como el uso de mascarilla, como también el control de la utilización, el control de temperatura, etcétera, ¿no? Y también, obviamente, la ampliación de los aforos. Y eso siempre es visto con buenos ojos, sobre todo para la reactivación económica, pero hay que hacer una ponderación. Nosotros todavía estamos saliendo de una tercera ola reciente, que no ha sido letal como la primera y la segunda, pero que también debemos considerar de que estamos ante un virus que es siempre impredecible, ¿no? Que siempre se encuentra en constante mutación, y alguna de esas mutaciones podría desencadenar hechos que no van a ser nada gratos para toda la población. Nos parece que hay que ser prudentes y hay que analizar cada caso en particular. No creo de que tomar una medida para todo el país deba ser tomada o ejercitada tan a la ligera. Creo que hay que analizar la realidad de cada sector y hay que darnos cuenta de que es importante generar un equilibrio, ¿no? Una cosa es la salud pública y otra cosa también es la necesidad de reactivación económica. Generemos un equilibrio que permita que ambos derechos se puedan ejercitar adecuadamente, y para eso tiene que existir, de todas maneras, un correcto análisis de la realidad particular de cada región, de cada provincia, de cada distrito. Es un trabajo, creo yo, que implica una constante colaboración y, bueno, también que la información sobre ello fluya constantemente. Importante. Ahora sí, pasando al tema del Congreso y si se dará el voto de confianza este 8 de marzo. ¿O se comenzará a interpelar al ministro por mí? Sí, en realidad, hoy día hemos tomado conocimiento que se ha interpuesto ya una interpelación, una moción de censura en contra del actual ministro de Transportes. Eso ha sido por fuerza popular. En realidad, yo creo que la moción está bien interpuesta, ¿no? Es uno de los ministros que más se ha criticado, sobre todo en cuanto al contexto de la regulación del transporte público aquí en Lima y el Callao. Pero no sabemos exactamente qué es lo que sucederá, ¿no? Porque en realidad se ha programado, como bien dice, para el 8 de marzo a las 4 de la tarde, lo cual implica de que va a ser una noche bastante larga, seguramente. No sabemos si la decisión se tomará en la misma noche, tal vez en la madrugada, tal vez al día siguiente, y vamos a estar en vilo seguramente el 8 de marzo. Entonces, la posición que se tenga para el diálogo va a ser fundamental. Mientras no exista diálogo, pues no va a tener un final feliz toda esta telenovela de amoríos y desamores entre el Congreso de la República y la Presidencia, ¿no? Así que esperemos de que se tomen las mejores decisiones, por supuesto, y que siempre exista una apertura total a generar puntos medios, que es tan trascendental en la política. Efectivamente. Acá, y queremos el análisis de un abogado con tanta trayectoria como usted en el derecho constitucional y el análisis político también, ¿no? El tema de la concertación, esa palabra que yo considero importante, ¿no? La concertación, que no es el contubernio, ¿no? Que viene a ser entre el poder ejecutivo, el poder legislativo. ¿Qué tanto nos podría llevar a ser un tema de un Estado democrático? No, un Estado democrático es un Estado de desacuerdos. La democracia implica la aceptación de desacuerdos, de posiciones antagónicas, de la confluencia de cosmovisiones totalmente distintas. Esa es una democracia. Una democracia se diferencia de un totalitarismo o de una dictadura porque en esos modelos o en esos esquemas
gubernamentales o de facto, pues se aplica o se ejecuta una decisión unilateral en la que no participa el resto o participa un pequeño grupo que tiene el poder. En el marco de las democracias, todos tenemos la responsabilidad y el deber, no solamente el derecho, creo que fundamentalmente el deber de participar. Es algo que tal vez nosotros no entendemos en su real dimensión. La participación de la población, ya sea a través de la sociedad civil organizada o a través de partidos políticos, es fundamental para la legitimación de un Estado constitucional. Lamentablemente en nuestro país la participación política es bastante reducida, hay mucha desidia, creo yo, y eso pues debilita la posición democrática de cada una de las instituciones tutelares del Estado, sobre todo en los partidos políticos. Aunque no nos guste, los partidos políticos que tenemos son un reflejo de la sociedad que somos. Y esa informalidad que es bastante evidente en los partidos políticos, ¿se puede mejorar? Claro que sí, generando una mayor regulación de estos partidos, estableciendo vallas más altas a nivel de las normas electorales y además permitiendo de que la población tenga en los partidos políticos un canal legítimo y adecuado para poder canalizar sus demandas, ¿no? Mientras el sistema no funcione a través de partidos políticos que canalizan las demandas de sectores de la población que tienen una cosmovisión alineada a ciertos principios y valores democráticos que se fundan en un partido, pues entonces el sistema en sí siempre va a estar debilitado. Siempre tenemos que pensar en ese contexto, ¿no? El fortalecimiento de los partidos y también la institucionalización de la democracia y de un Estado constitucional dependen de la participación ciudadana. Si no hay transparencia o no se exige transparencia, si hay poco control, si hay poca participación, y no a nivel macro, sino en los sectores más cercanos que tenemos, gobiernos locales, gobiernos regionales, etcétera, pues eso va a generar pues que cada vez más tengamos una debilitación de los cimientos del Estado constitucional. Doctor Cabrera, siguiendo el hilo de la conversación, habló sobre el fortalecimiento de los partidos políticos y esa es una de las principales funciones que tiene el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones o el Jurado Nacional de Elecciones. Este fortalecimiento de los partidos políticos, la correcta fiscalización de los procesos electorales que por un lado se dice que se ha dado en estas últimas elecciones generales del 2021, por otro lado existe un sector que todavía no asimila esos resultados, ¿no? No asimila porque a veces con todos los temas que se ven con el actual gobierno, hablan que no se dio una correcta fiscalización. ¿Qué tan importante para la democracia, para la justicia electoral, es tener un pleno del Jurado Nacional de Elecciones debidamente conformado como lo dice el artículo 179 de la Constitución? Es de vital importancia. Recordemos que antes de esas elecciones solamente se contaba con tres magistrados que conformaban el pleno del jurado. Es decir, habían decisiones de hace año y medio, 2 años, en ese entonces, que no se podían resolver por no tener foro, ¿no? Entonces, lamentablemente, esas realidades no se visualizaron o no se visualizaban, ningún medio de comunicación lo informaba, sino hasta meses antes de que inicie la contienda electoral, cuando se eligió el cuarto miembro, que era el de las universidades públicas, el representante de las facultades de Derecho de universidades públicas. Entonces, quiéralo o no, esa es una circunstancia que debilita la institucionalidad del Jurado Nacional de Elecciones. Y hay que recordar una cosa trascendental: el Jurado Nacional de Elecciones es un organismo constitucionalmente autónomo y además dirige, o al menos lidera, si es que la palabra dirige no es la más apropiada, pero lidera todo el marco de lo que en otros países se institucionaliza como el poder electoral. Hay otros países que tienen el poder electoral como un poder constituido directamente en la Carta Política. En nuestro caso no, tenemos 3 organismos constitucionalmente autónomos que velan por el respeto del derecho a elegir y ser elegido, que son directamente el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE y la RENIEC meridianamente, ¿no? El fortalecimiento de estas instituciones es trascendental para hacer valer la voz del pueblo, para hacer valer la voz de la ciudadanía, y además no solamente eso, sino también para poder convalidar el ejercicio de derechos de participación y control.
Y cuando hablamos de derechos de control, estamos hablando de temas relacionados a rendición de cuentas, estamos hablando de temas relacionados a remociones, a revocatorias de autoridades elegidas. Y es algo que a veces se pierde de vista en el panorama electoral, pero es por supuesto de orden trascendental que se pueda fortalecer esa institucionalidad que tanto necesita el Jurado Nacional de Elecciones en aras de las futuras contiendas electorales que vamos a ver. Estamos a puertas de elecciones de alcaldes y gobernadores regionales, y eso sin duda va a ser un hito trascendental para la institucionalidad de este gobierno, ¿no? De este gobierno en específico, porque si es que hay un revés de lo que se obtuvo, de los votos que se obtuvieron durante la primera y segunda vuelta electorales en el marco de las elecciones generales, al momento de elegir alcaldes distritales, provinciales y gobernadores regionales, pues va a traer consigo o un fortalecimiento de la política general del Ejecutivo como líder del contexto gubernamental, o un debilitamiento. Entonces, allí seguramente vamos a encontrar una serie de respuestas a qué partido político se aproxima a fortalecer su contexto de oposición. Es muy importante el marco electoral y por supuesto es de orden trascendental, repito, el fortalecimiento del Jurado Nacional de Elecciones y la responsabilidad en la elección de los magistrados de este organismo constitucionalmente autónomo. Efectivamente, ¿no? Justamente para darle un peso en cuanto a lo que viene a ser la justicia electoral, un equilibrio en la justicia electoral. Doctor Roberto Cabrera, le agradecemos mucho la participación en el programa y lo comprometemos para una próxima oportunidad para seguir tratando estos temas tan importantes de análisis de la coyuntura. Y también le avisamos que este domingo 27 de febrero, de 8 a 4 de la tarde, se llevarán a cabo elecciones en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Usted, que tiene vocación democrática, acude a votar. Somos 7 candidatos, pero lo más importante es darle justamente ese equilibrio a la justicia electoral en un pleno que hoy en día pues debería contar con sus 5 integrantes. Muchísimas gracias. Claro que sí, doctora. El mayor de los éxitos en la contienda, y muy agradecido como siempre con usted y su vocación democrática, y por permitirme participar en este espacio que con mucho tino dirige cada noche. Hasta luego. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Nos encontramos entonces el día domingo 27 en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Buenas noches.